Tengo 103 años y esto es lo que debes evitar al envejecer. Si no quieres sufrir después de los 70, voy a deciros algo que no suele decir nadie. Envejecer mal no es mala suerte. Envejecer mal en la mayoría de los casos es el resultado de errores que se cometieron años antes, décadas antes, a veces. Errores que en su momento parecían pequeños, insignificantes, cosas de la vida cotidiana. Y que luego, cuando ya tienes 70, 80, 90 años, se cobran su precio, con intereses. Tengo 103 años y he visto envejecer a mucha gente, a mi marido, a mis amigos, a mis vecinos, a mi propia generación, que ya casi no queda ninguno. He visto cómo algunos llegaron a los últimos años de su vida con una dignidad tranquila, con paz en el cuerpo y en el alma, y he visto cómo otros llegaron destrozados, solos, amargados, con el cuerpo roto y la familia alejada. Y os juro que la diferencia casi siempre no estaba en la suerte que tuvieron, estaba en las decisiones que tomaron. Hoy os cuento cuáles son los errores que más he visto, los que más daño hacen. Y al final os voy a contar algo que yo misma cambié a tiempo, algo que nunca le he contado a casi nadie y que creo que me salvó de sufrir mucho más de lo que sufrí. Así que quedaos, porque si tenéis más de 60 años, lo que viene ahora puede ser la conversación más importante que tengáis hoy. El primer error, el más peligroso, el que veo una y otra vez, sin excepción, dejar de moverse. Parece simple, ¿verdad? Ya sabéis que hay que hacer ejercicio. Ya os lo ha dicho el médico. Ya lo habéis leído en 1000 sitios. Y aún así, lo que veo después de los 70 años es que la gente para, se sienta y no vuelve a levantarse del todo. Pasa de una manera muy silenciosa, muy gradual. Un día tienes una rodilla que duele y dejas de dar el paseo de la tarde. Otro día estás cansado y decides no bajar las escaleras. Poco a poco, el mundo se va haciendo más pequeño. La silla se convierte en el centro de la vida y el cuerpo, que es muy sabio pero también muy literal, interpreta esa inmovilidad como una señal y empieza a apagarse. Yo lo vi con mi marido. Era un hombre fuerte, trabajador, que toda su vida había estado en movimiento, pero cuando se jubiló algo cambió. Se sentó. Literalmente, se sentó y en 5 años envejeció más que en los 20 anteriores. El médico nos lo dijo entonces y me quedé con esas palabras para siempre. El cuerpo humano no está diseñado para el reposo, está diseñado para el movimiento. Y cuando le quitas el movimiento, empieza a deteriorarse mucho más rápido de lo que te imaginas. Yo tengo 103 años y camino todos los días, poco, despacio. A veces me duelen las piernas y a veces me cuesta, pero camino, porque aprendí que el dolor de moverse es mucho menor que el dolor de no haberse movido. No os estoy pidiendo que corráis maratones, os estoy pidiendo que no os sentéis a esperar, que os levantéis, que bajéis a la calle aunque sea 10 minutos, que subáis las escaleras aunque tardéis el doble, que mantengáis el cuerpo en la conversación con la vida, porque el día que le decís al cuerpo que ya no lo necesitáis para nada, él os toma la palabra, y luego es muy difícil convencerle de lo contrario. Pero hay algo que debo contaros antes de seguir con el siguiente error, porque lo que viene ahora tiene que ver con el cuerpo también, pero de una manera que no esperáis. Es algo que mucha gente hace con la mejor intención y que sin embargo es una trampa enorme. Y tiene que ver con el dolor. Después de los 70, el dolor se convierte en un compañero habitual. La espalda, las articulaciones, la cabeza, los pies, el cuerpo avisa constantemente. Y la respuesta más natural del mundo es intentar eliminar ese dolor. Tomar algo, descansar, no hacer lo que duele. El problema no es querer quitarse el dolor. El problema es cuando esa búsqueda de no sufrir se convierte en evitar todo lo que sea remotamente incómodo. Y eso incluye no solo el dolor físico, sino también el esfuerzo, la dificultad, el reto.
He visto personas que a los 75 años todavía cocinaban, cosían, leían, aprendían cosas nuevas. Y he visto otras que a esa misma edad ya habían decidido que todo eso era demasiado esfuerzo, que preferían que les hicieran las cosas, que ya habían trabajado bastante y merecían descansar. Y el descanso está bien, nadie lo discute, pero hay una diferencia enorme entre descansar y rendirse. Los que se rindieron, los que decidieron que el esfuerzo ya no era para ellos, envejecieron de una manera que me partía el corazón verla. No solo el cuerpo, la mente también. La chispa se fue apagando, los ojos perdieron ese brillo. La conversación se fue reduciendo a las pastillas, a los achaques, a lo que dolía ese día. Lo que nunca debéis hacer con vuestro cuerpo, aunque estéis cansados, es renunciar al esfuerzo del todo. Mantened algo que os cueste un poco, algo que os haga pensar, algo que os obligue a levantaros con un propósito que no sea solo llegar al médico y volver a casa. El esfuerzo no es el enemigo de la vejez, la rendición sí. Ahora viene el error que más familias he visto romper. Y este no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con el dinero y con cómo se maneja el dinero en la vejez de una manera que, con la mejor intención del mundo, acaba destrozando lo que más se quiere. La trampa se llama así: dar todo lo que tienes en vida esperando a cambio algo que nadie te prometió. Lo he visto demasiadas veces. Una persona mayor que tiene algo de dinero ahorrado, una casa, unas propiedades pequeñas, lo que sea, y empieza a sentir el miedo a la soledad, el miedo a volverse una carga, el miedo a que la familia se olvide de ella, y entonces empieza a dar, a repartir el dinero, a poner la casa a nombre de los hijos, a pagar las cosas de los nietos, a financiar proyectos, bodas, negocios, caprichos, y durante un tiempo eso funciona maravillosamente. La familia está cerca, la llaman, la visitan, le muestran cariño, pero el dinero se acaba, o la casa ya no está a su nombre, y entonces, poco a poco, sin que nadie lo diga en voz alta, algo cambia. Las visitas se espacian, las llamadas se hacen más cortas, y la persona mayor se queda preguntándose qué fue mal. ¿Qué hizo mal? No hizo nada mal. Cometió el error de confundir la presencia comprada con el amor verdadero. No estoy diciendo que los hijos y los nietos sean malas personas. La mayoría no lo son. Pero somos humanos. Y cuando el flujo de beneficios se acaba, la frecuencia de la atención suele bajar. Es duro decirlo, pero es verdad. Lo que aprendí yo y lo que le digo a todo el que me quiere escuchar es esto: mantened vuestro colchón económico intacto mientras podáis, no por avaricia, sino porque vuestra independencia económica es también vuestra independencia emocional. Mientras podéis pagar vuestra vida, nadie os tiene en deuda, nadie os tiene que atender por obligación. Podéis elegir a quién recibís y a quién no. Podéis decir que no, y podéis distinguir con mucha más claridad quién está con vosotros por lo que sois y quién está por lo que tenéis. Esa claridad a ciertas edades vale más que todo el dinero que podríais repartir. Llegamos al error que más me duele contar, porque este lo cometí yo y me costó años repararlo. El gran fallo con los hijos y los nietos. Hay una manera de querer a la familia que parece amor, pero que en realidad es control. Y las personas mayores, especialmente las mujeres de mi generación, somos muy propensas a caer en eso sin darnos cuenta. Se manifiesta de muchas formas. La abuela que opina de todo. La madre que si no llaman cada día se siente abandonada. El familiar mayor que convierte cada visita en un reproche velado, en un recordatorio de todo lo que ha sacrificado, en una deuda emocional que la familia joven nunca termina de saldar. Yo fui así durante años, no de manera maliciosa, os lo juro, lo hacía desde el amor, desde el miedo a perderlos, desde una soledad que no sabía gestionar de otra manera.
Pero el resultado era que mis hijos llegaban a verme con una tensión en los hombros que yo misma ponía, y salían aliviados, no renovados. Lo que hace ese patrón, sostenido durante años, es ir envenenando la relación muy despacio. Los hijos, los nietos, empiezan a asociar la visita con el agobio, con la culpa, con la obligación pesada. Y aunque te quieran, aunque no lo digan, empiezan a encontrar excusas para no venir tan seguido, para que las visitas sean más cortas. Y luego la persona mayor, que no entiende qué está pasando, se siente abandonada y se queja más y exige más, y el círculo se cierra sobre sí mismo en una espiral de soledad que ella misma contribuyó a crear. Me lo dijo mi hija un día, con mucho valor, porque no era fácil decírselo a su madre. Me dijo: mamá, cuando vengo a verte, quiero sentirme bien, no peor que antes de llegar. Me dolió muchísimo. Estuve días dándole vueltas, sintiéndome incomprendida, pensando que era injusta, pero luego me senté con eso, me senté con la incomodidad y tuve que admitir que tenía razón. Cambié, no de golpe, porque estas cosas no se cambian de golpe, pero cambié. Empecé a escuchar más y a opinar menos. Empecé a agradecer la visita en lugar de reclamar la que no había venido. Empecé a interesarme por sus vidas de verdad, no solo como excusa para hablar de la mía. Y algo pasó que no esperaba. Empezaron a venir más, a quedarse más rato, a contarme cosas que antes no me contaban. Mis nietos, que casi no me buscaban, empezaron a llamarme. No por obligación, por gusto. El amor de la familia no se compra ni se exige, se cultiva. Y se cultiva siendo alguien con quien la gente quiere estar, no alguien con quien tiene que estar. Y ahora os cuento lo que prometí al principio, lo que yo cambié a tiempo, lo que creo que me salvó. Tenía yo unos 70 y tantos años, y llevaba un tiempo sintiéndome muy sola. Mis hijos tenían sus vidas, mis amigos de toda la vida habían muerto casi todos, y yo me encontraba mirando pasar los días sin saber muy bien para qué me levantaba cada mañana. No era una depresión exactamente, era más un vacío, una sensación de que lo mejor ya había pasado y que lo que quedaba era solo esperar. Y entonces me hice una pregunta que cambió todo. La pregunta fue: ¿qué querría yo que la gente dijera de estos años cuando ya no esté? No de los años de antes, de estos, de los años que me quedaban. Y me di cuenta de que la respuesta no podía ser que esperó, que no podía ser que se quejó mucho, que no podía ser que vivió del recuerdo. Así que busqué algo nuevo, algo que nunca había hecho. Me apunté a un grupo de costura en el centro de mayores del barrio, no porque me faltara saber coser, que llevaba cosiendo toda la vida, sino porque necesitaba un sitio donde ir. Personas con las que hablar que no fueran mis hijos ni mis nietos, un mundo propio. Y encontré algo que no esperaba encontrar a los 70 y tantos años: amigas nuevas, risas nuevas, conversaciones que me hacían pensar, una razón para arreglarme por las mañanas. Eso parece pequeño, no lo es, porque lo que descubrí es que la soledad en la vejez no viene solo de que se muera la gente que quieres, viene también de dejar de construir, de creer que ya no hay nada nuevo que pueda pasarte, nada nuevo que puedas aprender, nadie nuevo que pueda importarte. Mientras construyes, mientras buscas, mientras te permites sorprenderte, estás vivo de una manera que va mucho más allá del cuerpo. Lo que cambié fue eso. Dejé de mirar hacia atrás y empecé a mirar hacia adelante, no con ingenuidad, con los ojos abiertos de alguien que sabe que el tiempo es poco y que precisamente por eso hay que usarlo bien. Tengo 103 años y os digo con toda la honestidad que me queda: la vejez no es una condena, es una etapa. Como todas las demás, tiene sus limitaciones y tiene sus regalos. Las limitaciones ya las conocéis. Los regalos son menos obvios, pero están ahí. La libertad de no tener que demostrar nada, la claridad de saber lo que importa de verdad, la paz de haber vivido suficiente para entender que casi nada de lo que parecía urgente lo era tanto.
Pero esos regalos no llegan solos, se merecen, se trabajan, se merecen moviéndose cuando el cuerpo pide parar, guardando la independencia económica como lo que es la base de la dignidad, aprendiendo a querer sin controlar, a estar sin agotar, a dar sin facturar, y encontrando razones propias para seguir construyendo, aunque sea despacio, aunque sea en pequeño. Los errores que os he contado hoy no son teoría, son vidas que vi destrozarse, son personas que conocí y quise y que en sus últimos años sufrieron más de lo necesario porque nadie les dijo a tiempo lo que yo os estoy diciendo ahora. Vosotros todavía estáis a tiempo. Si tenéis 60 años, estáis a tiempo. Si tenéis 70, estáis a tiempo. Si tenéis 80 también, aunque el margen sea menor y la urgencia mayor. El momento para hacer estos cambios nunca es perfecto, pero el peor momento de todos es cuando ya no es posible. Así que no esperéis. Moved, guardad lo que es vuestro. Quered sin asfixiar, y buscad algo nuevo que os importe. Eso es todo lo que sé. 103 años de vida resumidos en 4 cosas que parecen simples y que no lo son en absoluto. Pero si las ponéis en práctica, os prometo algo. Llegaréis al final con menos arrepentimientos. Y eso, a estas alturas, es lo más valioso que existe. Cuidaos mucho. Y si este video os ha hecho pensar, pasádselo a alguien que creáis que lo necesita. A veces el mejor regalo que puedes hacerle a alguien es una verdad dicha a tiempo.